Hola amigos, bienvenidos a este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nuevo cuenta aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente lunes 15 de septiembre. Hoy va a ser el primer grito de independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y ya estoy viendo también que mucha gente está llegando al Zócalo. Un ratito más voy a hacer un video acerca de eso cuando pues ya le toque a la presidenta Claudia Sheinbaum dar su primer grito de independencia. Va a ser algo histórico, la verdad, así como esos grandes gritos del presidente Andrés Manuel López Obrador que no olvidamos todavía. De hecho, la gente el día de hoy y sobre todo ahí en redes sociales ha estado viendo que han estado recordando los gritos de algunos expresidentes. En este caso quiero que me acompañen a hablar, quiero hablarles de este tema acerca del grito de independencia del espurio Felipe Calderón, que bastante gente, como les digo, en las redes sociales lo están recordando, ese momento tan de pena ajena que se vivió ahí en el grito de independencia con este expresidente. Pues quiero que me acompañen a verlo, sobre todo porque mientras que recordamos esos gritos de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el último que fue muy emotivo, toda la gente pues ya estaba viendo que ya se acercaba la fecha, el momento en que López Obrador pues terminara su sexenio y muchos lo recordamos, la verdad, lo apreciamos como fue un gran presidente y mientras que la gente en su último grito lo felicitaba, gritaba que no se fuera, muchos le gritaban que se quedara, que no se fuera, pero pues bueno, al final tuvo que terminar su sexenio. Pues mientras a Andrés Manuel López Obrador la gente lo recuerda muy bonito, al espurio Felipe Calderón la gente le gritaba asesino ahí en su último grito de independencia, un grito que para miles de compatriotas reflejó lo que significó su verdadero gobierno de este espurio. ¡Vámonos! Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador. Sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Como ven amigos, eso es parte de este pues último grito del expresidente Felipe Calderón, el espurio Felipe Calderón, que como les digo, la verdad que él va a pasar o ya pasó a la historia, no por su trabajo al frente de México, sino por toda la corrupción y las miles de muertes que hubo ahí en su sexenio. Muchas personas inocentes fallecieron en su mal llamada guerra contra el narcotráfico. La verdad que todo eso fue una tragedia que no tenía, la verdad que no se vio ningún plan, no se vio ninguna estrategia, solamente fue algo improvisado que convirtió a todas las calles de México en un verdadero campo de batalla, miles de muertos, decenas de desaparecidos, no sé, millones de familias destrozadas, todo por esa guerra que nunca ganó Felipe Calderón, pero sí costó miles de vidas de personas inocentes. Y mientras que el país se desangraba en su sexenio, en su gobierno, pues estuvo marcado por mucha corrupción, la verdad. Ahí está el caso de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, como ese personaje es un narcotraficante ya plenamente probado. Hoy está sentenciado, recordemos que está sentenciado y va a pasar más de 38 años en una prisión
allá en una cárcel de Estados Unidos por proteger al narcotráfico, por participar en la delincuencia organizada. Ya está comprobado todo eso y todavía se atreve Felipe Calderón a decir que no sabía. Es muy cínico, es un sinvergüenza, la verdad, Felipe Calderón. Él también, yo siento que debería de estar en la cárcel, Felipe Calderón, y no viviendo, no sé, una vida millonaria allá en España. Y por todos lados anda viajando este espurio. Y aquí es donde yo siento que está la ironía de todo esto, de todo esto que está pasando, porque mientras que los prianistas todavía defienden a Felipe Calderón, se atreven a defenderlo, la gente recuerda lo que ellos de alguna forma quieren enterrar o quieren desaparecer, porque todo esto no se olvida, todo, como les digo, Calderón dejó un país muy herido, viviendo y lleno de sangre, muy dividido, la verdad. Estuvo pésimo su sexenio. Y hoy, al recordar pues aquel grito de independencia de este espurio, lo que resuena no es, digamos, el orgullo nacional en ese sexenio de Felipe Calderón, sino lo que hoy resuena es el reclamo del pueblo que sufrió en su sexenio, la verdad. Ahora que pues la mayoría le gritaron en ese momento asesino, le gritaron, pues fue la marca que dejó para la historia Felipe Calderón, la verdad. Vean cómo ahí yo recuerdo muy bien cómo le estuvieron apuntando con láseres. Estuvo lloviendo en ese momento, mucha gente le estuvo gritando, querían ocultarlo en los medios, pusieron música, no quisieron pasar en algún momento los gritos de la gente mientras él estaba dando el grito, pero vean un montón de láseres apuntándole ahí de varios colores verdes, veo unos rojos, toda la gente le estuvo apuntando. Y esto es principalmente lo que los prianistas quieren ocultar, pero el pueblo no olvida. La verdad que aunque a ellos se les olvida, a todos los opositores, al pueblo, a la historia, no se va a olvidar todo este momento. Nunca se va a olvidar todo eso. Y ya sé también que algunos van a decir, algunos dirán, la misma cantaleta de siempre, que los chairos nunca olvidan o que estamos traumados con el pasado, porque lo dicen, yo he escuchado que otra vez están hablando del pasado. Pues sí, la verdad que sí estamos inconformes con todo esto, no es para menos, la verdad, toda la corrupción que se vivió ahí con el sexenio de Felipe Calderón, toda la miseria, como les digo, las masacres, las desapariciones, dejaron traumados, la verdad, a mucha gente. Todo eso no es para menos, todo lo que sucedió. Simplemente el tema, insisto, de Genaro García Luna, un narcotraficante ya plenamente probado, que estuvo al frente de la seguridad pública de México. Eso sí es una verdadera vergüenza, la verdad. Eso quisieran eso quisieran que se olvidara. Todos los pranistas cínicos e hipócritas quisieran que el pueblo olvidara todo eso, pero no lo vamos a olvidar, la verdad. Recuerden que un pueblo que olvida tiende a repetir la historia. Entonces, por eso precisamente es que recordamos todo esto. No queremos que pase nuevamente, que tengamos un gobierno como el del espurio Felipe Calderón, que este sí es un narcogobierno. Este sí fue un narcogobierno, un verdadero narcogobierno. El exsecretario de Seguridad Pública, la mano derecha del espurio Felipe Calderón, estuvo pues vinculado. Se le comprobó que tenía lazos con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Es un narcotraficante ya en prisión, sentenciado y ya en prisión. Va a pasar ahí ya prácticamente gran parte de su vida. Y lamentable pues que ande libre,
que debería de estar en la cárcel, en mi opinión personal. Podrán estar de acuerdo, ¿no? Algunas personas, pero vaya, el pueblo no olvida todo esto, la verdad. Pues sí, la verdad que todo eso fue una vergüenza y esperemos que ya no pase jamás, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues se ponga las pilas con todo su gabinete de seguridad. Hoy precisamente es el primer grito de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un ratito más voy a también estar haciendo otros videos acerca de eso. Voy a hacer un video más adelante también de cómo se vivió el último grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como les digo, a él mientras toda la gente le gritaba no te vayas, pues prácticamente le estábamos suplicando que continuara con su gobierno porque hizo un gran trabajo. Pues no, lamentablemente se fue, pero fíjense, mientras a AMLO le gritaban no te vayas, a este espurio le estaban gritando asesino en su último grito de independencia. Incluso ahí podemos ver cómo le estaban alusándolo con láseres, muy terrible toda esa situación. Pero bueno, chequen mis demás videos. Voy a tratar de hacer otro video de cómo se vivió también el último grito de Andrés Manuel López Obrador, que eso estuvo muy chido. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, dejen su like, compartan los videos, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Y pues hoy ahí estamos de fiesta. Hoy vamos a celebrar el primer grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya me imagino que va a estar muy bien. También ya he publicado algunos videos de cómo se probó la banda presidencial. También acerca de eso, vean mis videos en shorts. Nos vemos en el siguiente video. Pásense un excelente lunes. Bye.